y estoy en contacto en línea con Daniel Urcía, empresario de la carne, y el tema es ver qué está pasando con este cepo que está distorsionando todo el mercado, ¿no? Hola Daniel, un abrazo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y bueno, Bien, como vos lo decías, lo que está logrando el cepo, restricción, intervención, como le querramos llamar, es distorsionar el mercado. Le generamos información equivocada al consumidor. Un consumidor que yo creo que hoy ya no cree en cuentos de hadas, no cree en la magia de las soluciones. Yo creo que ya el consumidor sabe perfectamente que el problema no está en el producto, sino en el poder adquisitivo, y que el poder adquisitivo está afectado por la economía, y ya no cree que el culpable es el propietario, si hablamos de alquileres, o si es el fabricante textil, si hablamos de ropa, o si es el productor o el frigorífico, si hablamos de carne. Porque en definitiva todo está caro. Caro en el sentido que, como el poder adquisitivo es limitado, nos parece todo caro. En el caso de la carne, está demostrado que tenemos la carne más barata de la región y aún así nos queda lejos. Entonces el problema no es la carne, el problema es que el salario cada vez alcanza menos. Y el salario seguramente lo que está diciendo Daniel Urcía, el otro día salió en los diarios de que el kilo de carne en Francia, por ejemplo, está a nivel de pesos a 1.800 pesos y la carne a 800 y monedas. Es decir, que la carne en Argentina está un tercio de lo que vale en Francia, que es decir, el promedio un poco de toda Europa. Por lo tanto, la carne en Argentina está barata. Lo que se ha deteriorado, como bien decía recién Daniel, es el valor relativo del sueldo de los argentinos. Es decir, nuestra moneda cada vez está costando menos. Y por lo tanto, mejor dicho, costando menos no, tiene menos valor nuestra moneda. La moneda, que es una unidad de cambio y una reserva de valor, está perdiendo valor y por lo tanto con esta moneda nos cuesta cada vez más comprar las cosas cotidianas que son mucho más baratas que en otros países. Y es lógico, con la forma en que se ha devaluado el peso argentino, hoy estamos en condiciones, yo no sé si usted se acuerda, estamos en condiciones de volver a reciclar aquel DM2 de los viajes que hacíamos a Estados Unidos o cualquier otro. Bueno, ahí lo estoy viendo a Daniel en línea otra vez y redondea lo tuyo, Daniel, porque te quedaste congelado. Sí, como siempre ocurre, la conectividad no es del primer mundo, es argentina también. Sí. No, lo que te decía que en definitiva el problema es la pérdida del poder adquisitivo del salario, y eso es resorte de los distintos gobiernos que no han podido solucionar, que siempre quedaron en promesas mágicas, que lamentablemente hemos creído en esas promesas y así estamos. Y vos fijate que estamos en época de elecciones, y si vos analizás la profundidad del mensaje, no hay propuestas. Y ante la falta de propuestas, el futuro es aún más incierto. Lo que está pasando con este no plan de gobierno es que las empresas extranjeras se van, que las inversiones en Argentina no se hacen, que todo el mundo tiene que especular para tratar de salvarse, y en ese contexto a mí me preocupa muchísimo el futuro del país, porque el futuro, estamos nosotros en ese futuro. Y me parece que más que nunca tenemos que pensar con mucha responsabilidad social qué queremos de nosotros, qué queremos de nuestro país,
qué queremos como sociedad. Lo fácil nos trajo hasta acá. Me parece que tenemos que pensar que la solución es un poquito más difícil, más comprometida y que nos va a llevar mucho tiempo si queremos recuperar todas las décadas perdidas. Así que me parece que es un momento de responsabilidad social. Una pregunta, me salgo de la temática un poco local que estábamos teniendo. El tema de la vaca loca en Brasil, ¿es una oportunidad que está perdiendo Argentina en este momento? ¿Una oportunidad histórica? Yo no diría que una oportunidad histórica, pero sí otra vez, así como cuando se dispuso la restricción de exportaciones, es en el peor momento porque es verano en el hemisferio norte y cuando los precios suben, porque hay mayor consumo de carne, entonces dejamos pasar esa ocasión. Cuando se produce un suceso de índole sanitaria como este, indudablemente se genera una oportunidad que pueden mejorar temporalmente algunos precios que el país que está en condiciones puede aprovechar, pero obviamente por razones internas no aprovechamos ese momento. Entonces es otra oportunidad que Argentina deja de aprovechar. Con la restricción a las exportaciones, dejan de ingresar 100 millones de dólares por mes al país. Sin Qué embargo, bárbaro. sin embargo, el problema de divisas se controla restringiendo la IMPO. Vos vas a escuchar que cualquier automotriz tiene problema para el ingreso de los autos importados. Eso ocurre porque no hay divisas, porque quieren compensar con menores IMPO el faltante de divisas. Ahora, cuando vos las podés generar, como puede ser en la cadena de la carne, por cuestiones de oportunidad, el partido de gobierno decide darse el lujo, en detrimento de muchos ciudadanos argentinos, cercenar o restringir o limitar esas exportaciones. Por eso yo hablo de responsabilidad social. Empecemos a pensar qué nos pasa, a razonar y bueno, si ya estamos de acuerdo con eso, el problema es de la sociedad. Sí, una sociedad que el domingo va a elegir y hay que ver cómo elige, porque tampoco esta es una sociedad de sabidurías. No es el Senado griego, ¿no? Que la sabiduría los llevaba a esa posición. Esta es una sociedad que se ha venido degradando en los últimos, ponerle 70 años, y hoy, fíjate cómo ha cambiado la comunicación. Yo lo decía en el editorial al principio, esa comunicación que hace 50, 60 años atrás eran propuestas válidas de gobierno, hoy son reggaetón, groserías, mala educación, de todo. Es decir, que al degradarse la sociedad, se degrada la comunicación y se degradan los políticos que quieren ir a ocupar los cargos. Es decir, que al estar degradada, nuestros políticos hoy dicen, primero, es importante que el Estado intervenga en toda la generación de riqueza. Es importante que el Estado esté manejando como un Estado protector la cosa pública y a la vida privada de los hombres. Cuando vos escuchás eso, te acordás de las palabras de Stalin, de Marx, de Lenin, pero no hoy. Todo eso que es viejo, arcaico y azoico. Entonces, volviendo al tema, como empresario, ¿cómo estás viendo vos hoy al país? Como empresario, te pregunto, ¿no? No como ciudadano. No, no, yo estoy muy preocupado porque por ambos roles, porque en el ambiente actual yo no veo que haya inversiones en el país de mínima por lo menos los próximos 6, 8 años. Cuando hablo de inversiones, digo de inversiones importantes que son las que se necesitan para mejorar el Producto Bruto. Inversiones de compañías extranjeras, inversiones de compañías argentinas que apuesten a un futuro prometedor. ¿Por qué? Porque hay una gran inseguridad institucional. Aquel que invirtió, por ejemplo, en biocombustibles y de repente se cambia una ley y cambian las reglas de juego, el programa de amortización te lo cambiaron.
Aquel que, por ejemplo, en carnes invirtió 2, 3 millones de dólares en una línea de exportación, ponele a Israel, y hoy no puede exportar a Israel. El programa de amortización, si lo hiciste con financiación, te puede llevar a la quiebra. Entonces vos tenés que invertir, pero sin endeudarte. Y está escrito en todos los tratados económicos del mundo. Para crecer te tenés que endeudar, para tener un crecimiento cualitativo, con tu propia generación de recursos. Vas a crecer, pero lentamente. Te pongo otro ejemplo en carnes. 2009, gran liquidación de stock de Hacienda. Todos vimos la crisis, cierre de frigoríficos, 15.000 puestos de trabajo perdidos por las restricciones que se hicieron. Hoy se repite, pero ese stock ganadero no se recuperó. Ese stock es equivalente a todo el stock de Uruguay, 12 millones de cabezas. ¿Por qué no se recuperó? Porque recién recuperamos 5 porque fue producto del propio sector. No hubo planes que fomentaran ese desarrollo para acelerar la recuperación. Sin financiación adecuada, la recuperación es lenta. Ahora, cuando vos sos un país como Argentina, que incumpliste reiteradamente los contratos, que institucionalmente sos muy débil, la inversión externa no viene, el crédito externo ya está agotado, no viene, no acordamos con el fondo, que era el último que nos iba a prestar, estamos con lo nuestro. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Recuperar ese ambiente institucional, porque si no hacemos lo básico, no van a venir de afuera a ayudarnos a las cosas que nosotros mismos tenemos que comprender que tenemos que hacer. Por eso hablo de responsabilidad social. El poder está en la sociedad tiene que recuperar ese liderazgo y recuperar la definición de dónde quiere ir. Y vuelvo a insistir, lo fácil no existe, lo regalado es muy caro. Es cierto. Ahí me avisan que se nos está terminando el bloque, Daniel, pero te quiero hacer una pregunta que se la he venido haciendo en los últimos programas a muchos analistas económicos y políticos, empresarios, y es lo siguiente. Para que vengan las inversiones, muchos dicen hay que bajar la presión fiscal y hay que hacer una profunda reforma laboral entre lo que entra el gasto público y todo eso. La pregunta es, ¿se puede achicar el gasto público sin costo político? Yo te diría que ese es el motivo fundamental por el cual nunca nadie se metió con ese achique. Eh, Fíjate vos que hoy la doble indemnización no crea empleo, pero sin embargo la Claro, mantiene. Y no es que lo cuide, porque el empleo fue descendiendo desde el inicio de la pandemia, porque cuando no hay empresa, el empleo no se sostiene. Y si tengo que hacer un achique, se va a hacer de manera extrajudicial. ¿Y por qué el gobierno no saca la doble indemnización? Porque es parte de la mentira, porque dice que está preocupado por el trabajador. Por eso tenemos la gran mayoría subocupados. Por eso hoy tenemos una informalidad del orden del 50%. Por eso cada vez los aportantes son menos. Por eso cada vez va a ser más difícil que el Estado pueda sostener los planes. Y por eso recurre a la inflación, que es la forma de licuar los gastos. Es un claro. sistema bastante complejo para analizarlo y comprenderlo, pero es parte de la mentira que vivimos. Sí, Y señor. por eso el futuro es muy incierto y siguiendo por este camino no hay una recuperación de Argentina, porque la reforma institucional que nos debemos, laboral, impositiva, tiene que ver con todo eso, recrear las condiciones para favorecer el crecimiento con seguridad institucional, cambiando las leyes de un año para otro, yendo de un extremo a otro de 180 grados. Ningún país del mundo lo ha hecho. Podemos mirar 2 millones de ejemplos. Nos van a decir que lo que hacemos está mal. Y por eso también
estamos en el lugar que estamos, por eso no podemos enfrentar la pandemia, estamos dentro de los 10 peores países y por eso económicamente estamos mal y somos uno de los 3 países que le ponemos retenciones a los productos que fabricamos. Somos una excepción que no es ejemplo. Nos tenemos que hacer cargo, nos falta eso. Es cierto, Daniel, lo que decís. Lo está diciendo con mucha claridad y pensaba de que es un modelo que viene fracasando en todo el mundo desde que se cayó el muro de Berlín. Ese modelo ya no va más y acá no sé por qué lo quieren resucitar o poner en carpa de oxígeno. Muchas gracias por haber participado del programa, te mando un gran abrazo y va a ser hasta el próximo encuentro.